Israel estaba bajo el reinado de Acab y Jezabel, quienes habían introducido la adoración al dios Baal. Los profetas del Señor eran perseguidos y la verdadera fe parecía desaparecer. Era una época oscura en Israel. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado al pueblo al borde de la ruina espiritual. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, había reemplazado al Dios de Abraham en los altares del reino. Los profetas del Señor eran perseguidos y asesinados, y el pueblo, confundido, se tambaleaba entre dos creencias. En medio de esta crisis, surgió un hombre que parecía salido del desierto mismo, Elías, el profeta de fuego. Vestía una túnica de pelo áspero y llevaba un cinturón de cuero. Su mirada ardía con la convicción de alguien que había estado en la presencia de Dios. Un día, recibió una palabra del Señor que cambiaría el curso de la historia. Ve y preséntate ante Acab. Ha llegado la hora de mostrar quién es el verdadero Dios. Elías apareció de repente en la corte de Acab, un lugar dominado por la opulencia y la idolatría. Era un hombre sencillo, de cabello largo y túnica de cuero, pero su presencia era imponente. Señaló al rey con autoridad divina y declaró: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así fue. Durante 3 años, una sequía implacable golpeó al reino. Los campos se secaron, los ríos se agotaron, y el hambre se extendió. Mientras tanto, Elías se ocultaba junto al arroyo Kerit, donde los cuervos le traían pan y carne cada día. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a la casa de una viuda en Sarepta, donde realizó el milagro de la harina y el aceite inagotables. Finalmente, llegó el momento del enfrentamiento. En el monte Carmelo, Elías retó a los profetas de Baal a una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Era una época oscura en Israel. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado al pueblo al borde de la ruina espiritual. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, había reemplazado al Dios de Abraham en los altares del reino. Los profetas del Señor eran perseguidos y asesinados, y el pueblo, confundido, se tambaleaba entre dos creencias. En medio de esta crisis, surgió un hombre que parecía salido del desierto mismo, Elías, el profeta de fuego. Vestía una túnica de pelo áspero y llevaba un cinturón de cuero. Su mirada ardía con la convicción de alguien que había estado en la presencia de Dios. Un día, recibió una palabra del Señor que cambiaría el curso de la historia. Ve y preséntate ante Acab. Ha llegado la hora de mostrar quién es el verdadero Dios. Elías se presentó ante el rey Acab con una audacia que desconcertó al monarca. Con un tono firme, desafió al rey y a los sacerdotes de Baal a un enfrentamiento en el monte Carmelo. El lugar no fue elegido al azar. El monte era considerado sagrado para Baal, un símbolo de su supuesto poder. El reto era simple pero audaz. Ambos lados prepararían un altar, pero no encenderían el fuego. En lugar de ello, clamarían a sus dioses, y el que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. El día señalado, el monte Carmelo se llenó de gente. Campesinos, soldados y cortesanos subieron al lugar, ansiosos por presenciar el enfrentamiento. De un lado estaban los 450 profetas de Baal, vestidos con túnicas ceremoniales, realizando cánticos y danzas frenéticas. Del otro lado estaba Elías, solo, tranquilo, observando. Antes de comenzar, Elías se adelantó y gritó al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo, atrapado entre el miedo y la duda, guardó silencio. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a su Dios con fervor, gritando: «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar, golpeándose el pecho, pero no hubo respuesta. Elías, con una chispa de sarcasmo, les dijo:
Gritad más fuerte. Tal vez Baal está meditando, o está ocupado, o quizás está de viaje. Quizás está dormido y necesita que lo despierten. Esto solo los enfureció más. Sacaron cuchillos y comenzaron a cortarse, dejando que su sangre fluyera sobre el altar, una práctica común en los ritos de Baal. Pero el cielo permaneció en silencio. Cuando llegó el momento de Elías, el sol estaba alto en el cielo y el aire olía a fracaso y desesperación. Con calma, Elías reparó un altar antiguo dedicado al Señor que había sido derribado. Usó 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel, y cavó un foso alrededor. Luego, colocó la leña y el sacrificio sobre el altar. Pero Elías no se detuvo allí. Dio una orden inesperada: traed agua y derramadla sobre el sacrificio y la leña. Esto se repitió 3 veces, hasta que el agua llenó el foso. Todo estaba empapado. La gente lo observaba con incredulidad. ¿Cómo iba a encenderse algo tan mojado? Entonces, Elías se acercó al altar y oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has hecho volver su corazón. En cuanto Elías terminó de orar, un rayo de fuego descendió del cielo con un rugido ensordecedor. No solo consumió el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua del foso. El calor era tan intenso que la multitud retrocedió, gritando y cayendo de rodillas: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías, con la autoridad de un juez divino, ordenó que los profetas de Baal fueran capturados. Fueron llevados al arroyo de Cisón, donde recibieron el juicio que merecían por desviar al pueblo. Tras el fuego, Elías volvió su rostro hacia el cielo. La sequía aún azotaba la tierra, pero el profeta sabía que el tiempo del juicio había pasado. Subió al monte y se inclinó para orar, enviando a su sirviente a mirar al horizonte. Después de 6 intentos fallidos, el sirviente finalmente regresó diciendo: Veo una nube pequeña, como la palma de una mano, que sube del mar. Elías se levantó de inmediato y dijo: Ve y di a Acab que enganche su carro y descienda antes de que la lluvia lo detenga. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció con nubes y una tormenta torrencial cayó sobre la tierra, poniendo fin a 3 años de sequía. Elías, lleno del poder del Señor, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, un hombre llevado por la fuerza divina. Aunque Elías había demostrado el poder de Dios, su victoria en el Monte Carmelo no marcó el fin de sus pruebas. Jezabel, furiosa por la derrota de Baal y la ejecución de sus profetas, juró venganza. Envió un mensaje claro y amenazante al profeta: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con mis profetas. Elías, quien había enfrentado a reyes y desafió al cielo, sintió el peso de la amenaza. Exhausto y asustado, huyó al desierto. Allí, bajo un arbusto, oró con amargura: Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Se quedó dormido, agotado por el cansancio físico y espiritual. Pero Dios, en su misericordia, envió un ángel que lo despertó con comida y agua, diciéndole: Levántate y come, porque el camino es largo. Con ese sustento divino, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Dios se había revelado a Moisés. En el Horeb, Elías se refugió en una cueva, todavía lleno de dudas y temor. Allí, Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta respondió con un corazón pesado: He tenido un celo ardiente por el Señor, pero los israelitas han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora buscan matarme. Dios le pidió que saliera de la cueva para presenciar su presencia. Primero vino un viento poderoso que desgajaba montañas.
pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego rugió a través del monte, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un susurro apacible llenó el aire. Elías cubrió su rostro con su manto y salió. En ese momento, Dios habló de nuevo, no con reproches, sino con instrucciones claras. Regresa por el camino que viniste. Ve y unge a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar. Dios le recordó que no estaba solo, que había 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal ni lo habían besado. Elías obedeció y regresó, lleno de una renovada determinación. En el camino, encontró a Eliseo, un joven labrador que araba con 12 yuntas de bueyes. Elías colocó su manto sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba el llamado divino y la transferencia de su misión profética. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, convirtiéndose en su discípulo y amigo más cercano. Juntos, continuaron enfrentando la idolatría y guiando a Israel hacia el arrepentimiento. Pero Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios le reveló a Elías que lo llevaría al cielo sin pasar por la muerte. Él y Eliseo viajaron juntos de Betel a Jericó y luego al Jordán, donde Elías realizó un último milagro. Golpeó el río con su manto y las aguas se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Al otro lado, Eliseo, sabiendo que su maestro se iría pronto, le pidió un último deseo. Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Elías, conmovido por la petición, respondió: si me ves cuando sea llevado, se te concederá. Mientras caminaban y hablaban, el cielo se abrió y un carro de fuego con caballos ardientes apareció entre ellos. Un torbellino arrebató a Elías, llevándolo al cielo mientras Eliseo gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo tomó el manto de Elías que había caído al suelo, un símbolo de que ahora el poder y la misión del profeta estaban sobre él. Elías no volvió a ser visto en la tierra, pero su legado nunca se desvaneció. Los judíos lo esperaban como precursor del Mesías, y su regreso fue anunciado por los profetas. En el Nuevo Testamento, Elías apareció junto a Moisés en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús sobre su inminente sacrificio, confirmando que su obra trascendía los siglos. Elías se convirtió en un símbolo de fidelidad y valentía, un hombre que, aunque enfrentó dudas y debilidades humanas, fue utilizado por Dios para mostrar su poder. Su historia nos recuerda que, incluso en tiempos de oscuridad, la luz de Dios puede brillar con fuerza, consumiendo todo a su paso como un fuego celestial. Así, Elías, el profeta de fuego, no solo marcó la historia de su tiempo, sino que dejó una llama eterna en los corazones de los creyentes, un recordatorio de que el Dios que respondió con fuego en el Monte Carmelo sigue siendo el mismo Dios poderoso y fiel hoy. El evento en el Monte Carmelo fue más que un enfrentamiento. Fue un recordatorio para Israel y para todas las generaciones de que el Dios de Elías es el único verdadero. En una época donde la fe estaba casi extinguida, un solo hombre, armado solo con su confianza en Dios, cambió la historia. Elías demostró que el poder de Dios no depende de las circunstancias humanas. Aunque estaba solo contra un ejército de falsos profetas, la verdad brilló como un relámpago, y la nación fue confrontada con la majestad divina. Este evento permanece como uno de los relatos más impactantes de la Biblia, mostrando que el fuego de Dios puede iluminar incluso los corazones más oscuros. Pero incluso después de su gran victoria, Elías enfrentó dudas y soledad. Jezabel prometió matarlo, y él huyó al desierto, donde pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, en medio de su desesperación, un ángel lo fortaleció con alimento y viajó 40 días hasta el monte Horeb. Allí, en una cueva, experimentó una de las revelaciones más profundas de su vida.
Dios no se manifestó en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un susurro apacible. Elías comprendió que el poder de Dios no siempre se muestra en actos espectaculares, sino en la quietud y el corazón obediente. Con renovada fuerza, regresó a su misión, ungió a Eliseo como su sucesor y continuó guiando a Israel hacia la fidelidad. Elías no murió como los hombres comunes. En sus últimos días, él y Eliseo viajaron juntos, y Elías pareció saber que su tiempo en la tierra terminaba. Cruzaron el río Jordán, y mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos ardientes apareció. Una ráfaga de viento los envolvió, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo, testigo de este evento glorioso, tomó el manto de su maestro y continuó la obra profética. Pero Elías no desapareció por completo de la historia. Siglos después, el pueblo de Israel aún hablaba de su regreso, y en el Nuevo Testamento, su espíritu se manifestó en Juan el Bautista y en el monte de la Transfiguración junto a Jesús. La historia de Elías es un recordatorio del poder de la fe, el valor de enfrentar la adversidad y la certeza de que Dios está presente, tanto en los momentos de gloria como en los susurros silenciosos de la vida. La huella eterna de Elías. Aunque Elías fue arrebatado al cielo, su influencia no desapareció con su ascensión. Durante generaciones, su nombre resonó en las montañas y valles de Israel como un faro de esperanza. Los padres contaban a sus hijos las historias de su valentía y milagros, asegurando que algún día el profeta volvería para restaurar todas las cosas. Elías había desafiado no solo a reyes y sacerdotes, sino también al mismo corazón del pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a regresar al Dios verdadero. Pero su legado no se quedó en palabras o recuerdos. Dejó una marca espiritual imborrable en la identidad de Israel. Siglos después de su ascensión, los profetas comenzaron a hablar de su regreso. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, anunció: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Este anuncio encendió la esperanza en los corazones del pueblo. Cada generación esperaba con ansias al profeta del fuego, creyendo que su aparición sería señal de la intervención divina. Durante las fiestas de Pascua, los judíos dejaban una silla vacía en la mesa para el profeta, un gesto simbólico de su inminente regreso. Cuando llegó el tiempo del Mesías, apareció un hombre llamado Juan el Bautista, predicando en el desierto con un fervor similar al de Elías. Vestía una túnica de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre, un eco del profeta antiguo. Juan llamó al pueblo al arrepentimiento y a preparar el camino del Señor. Aunque no era literalmente Elías, el ángel Gabriel había dicho a su padre Zacarías que Juan iría con el espíritu y el poder de Elías. Su misión era la misma: confrontar a los poderosos, llamar a los pecadores y allanar el camino para la venida de Dios. Incluso Jesús confirmó esta conexión cuando dijo: «A decir verdad, Elías ya vino y no lo reconocieron». Gracias por visitar este espacio llamado Hablando en Oración.